Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo injusto y, aunque sabes que tienes razón, terminas perdiendo el control? Le gritas, te enojas y después te quedas con ese vacío en el pecho. A Daniel le pasaba todo el tiempo. Creía que la gente era el problema, hasta que un día alguien le demostró que su verdadero enemigo era su reacción. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará cómo dejar de darle a los demás el poder de arruinarte el día. Había una vez un hombre llamado Daniel. Vivía en un pueblo rodeado de montañas, con calles que olían a pan recién horneado por las mañanas y a tierra húmeda cuando llovía. Desde afuera, parecía la vida perfecta. Una casa sencilla, una esposa que lo amaba, 2 hijos curiosos, un trabajo estable en el taller de maderas. Pero por dentro, Daniel cargaba una piedra que le tensaba el pecho. Todo lo irritaba, todo. Un semáforo que tardaba de más, un vecino que ponía música fuerte, un mensaje sin respuesta, un comentario en tono ambiguo. A veces la chispa era mínima y aún así incendiaba su día. Cada mañana se juraba a sí mismo que ese día sería distinto. Hoy voy a estar tranquilo, pensaba mientras se ponía las botas y bebía el primer sorbo de café. Pero bastaba el primer tropiezo para que su promesa se desmoronara. Si la taza tenía menos azúcar, golpeaba la mesa. Si los niños derramaban leche, su voz se alzaba como un trueno. Su esposa, Clara, solía quedarse en silencio, recogiendo los restos con un suspiro que no quería ser reproche, pero lo era. Y Daniel lo sabía. Después venía la culpa, esa resaca sorda que no se quita con agua ni con perdón. «Perdón», decía él. «Está bien», respondía ella, y al día siguiente todo volvía a empezar. En el taller las cosas no eran mejores. Daniel era bueno con las manos, meticuloso, rápido, orgulloso de su oficio. Sin embargo, cuando algo fallaba, una medida mal tomada, una tabla astillada, una entrega atrasada, su paciencia se evaporaba. ¿Cuántas veces lo he explicado? Estallaba ante sus compañeros. El aprendiz más joven, Tomás, empezó a evitarlo. Cada vez que Daniel se acercaba, el chico apretaba los hombros, como anticipando el golpe que no llegaría pero dolía igual. Una tarde, Tomás cometió un error mínimo en una lista. Daniel lo corrigió frente a todos con una dureza innecesaria. El silencio que siguió no fue respeto, fue miedo. Daniel no se sintió fuerte, se sintió solo. El enojo no se quedaba en el trabajo, se filtraba en lo cotidiano como el agua por una grieta. En el mercado, si la vendedora tardaba con el cambio, él bufaba. En la fila del banco, si alguien se acomodaba demasiado cerca, fruncía el ceño y murmuraba para que se escuchara. Una tarde, bajo una llovizna traicionera, un auto pasó rápido por un charco y lo salpicó de pies a cabeza. Daniel corrió detrás del vehículo, insultando, con la camisa pegada al cuerpo y la dignidad hecha trizas. El auto no se detuvo. Cuando se vio reflejado en un vidrio empapado, furioso, ridículo, sintió vergüenza, no de la lluvia, de él mismo. Esa noche casi no habló en la cena. Clara le contó algo de los niños, de una tarea de ciencias y de una función en la escuela.
Daniel asentía sin escuchar, clavando los ojos en un punto indefinido. Nadie podía entrar en esa cueva a la que se iba cuando estaba enojado. Antes de dormir, Clara le dijo, suave, no puedes evitar la lluvia, pero sí puedes decidir si llegas a casa empapado. Él quiso responder que no era tan simple, que la gente provocaba, que a veces tenía razón, pero solo dijo, lo sé, con la voz cansada de quien no encuentra la puerta. Los días se volvieron una cuerda tensa. Una mañana, Daniel recibió un mensaje del banco. Un pago no se había procesado. Llamó, lo hicieron esperar, lo pasaron de un operador a otro. Cuando por fin le atendieron, la llamada se cortó. El corazón se le disparó y sintió el viejo calor subiéndole por el cuello. Lanzó el teléfono sobre el sofá, rebotó, cayó al suelo. Siempre lo mismo, gruñó. En ese instante, su hijo menor apareció en la sala con un dibujo. «Es para ti», dijo. Daniel apenas lo miró. El niño sonrió igual, como si bastara con estar cerca. Minutos después, cuando Daniel volvió a la sala, encontró el dibujo arrugado bajo el sofá. Lo tomó con cuidado y, por un momento, se preguntó cuántas cosas había pisoteado sin darse cuenta. Intentó métodos que escuchó por ahí. Contar hasta 10, respirar profundo, morderse la lengua, aplazar la respuesta. Le funcionaban 5 minutos, 10, pero al primer comentario torcido, todo volvía a hervir. Había algo en su cabeza que traducía las pequeñas cosas como ataques personales. Si alguien cometía un error cerca, él lo tomaba como una falta de respeto hacia él. Si alguien lo corregía, lo sentía como un juicio contra su valor. No entendía que su filtro era el problema, no el mundo. Una tarde, su amigo de la infancia, Mauro, lo invitó a jugar fútbol con el grupo de siempre. Daniel aceptó, pensando que sudar le haría bien. Al inicio todo fue risa y chistes, pero a los 20 minutos alguien no le pasó el balón. «Estoy solo», gritó Daniel. Minutos después, le cometieron una falta leve. Se levantó furioso, empujó a su oponente y el partido se detuvo. «Tranquilo, Dani», dijo Mauro, poniendo una mano en su hombro. Daniel se la apartó. «Siempre se pasan conmigo». Se fue antes de terminar el juego, caminando rápido, con esa mezcla de enojo y vergüenza que nadie quiere mostrar, pero que todos han sentido alguna vez. Un miércoles ocurrió algo pequeño que se volvió enorme. En el taller, el jefe anunció un nuevo encargado de logística, una mujer joven, organizada, con ideas claras. Daniel, que llevaba años pidiendo que mejoraran los procesos, por fin escuchó propuestas sensatas. Pero cuando ella, con amabilidad, señaló una forma más eficiente de cortar ciertas piezas, Daniel lo sintió como un ataque. «Así lo hemos hecho siempre», dijo seco. Ella insistió, con datos. Él cruzó los brazos. «No necesito que vengas a enseñarme». La conversación terminó fría. Al volver a su mesa, Daniel notó miradas esquivas. Nadie lo había insultado. Nadie lo había desafiado. Y aún así, él estaba a la defensiva. ¿Por qué? Esa noche salió a caminar. El pueblo estaba en calma, con faroles encendidos y ventanas amarillas. Llegó a la plaza y se sentó en la banca de siempre. Oyó risas de adolescentes, un perro ladrando a lo lejos, el murmullo constante del viento entre los árboles. Se sintió cansado de la adrenalina inútil, cansado de arrepentirse por lo que decía en caliente. Cansado de que su día dependiera de lo que otros hacían o dejaban de hacer. «No quiero ser este hombre», pensó, y por primera vez lo dijo en voz alta, aunque nadie estuviera cerca para escucharlo. Al día siguiente, de camino al trabajo, vio a un señor mayor sentado en el café de la esquina. No era del pueblo, su rostro le resultaba nuevo. Tenía bigote fino,
una camisa sencilla y un libro abierto, sin prisa por terminarlo. La mesera le hablaba y él sonreía como quien escucha de veras. Daniel se quedó mirándolo un instante, sin saber por qué. En el taller, el día fue pesado. Una entrega urgente, un proveedor que falló, el mismo compañero que olvidó medir, el calor en el cuello otra vez. Al mediodía, cuando el ruido de las máquinas y su propio pulso parecían competir, pensó en el café, en el hombre del libro, en la calma que irradiaba sin hacer nada. Pidió un café, se sentó 2 mesas atrás. Escuchó, sin querer, que la mesera le decía al hombre: «Ayer vino una señora llorando. Usted solo la escuchó y se fue más tranquila». Él respondió: «A veces nadie necesita soluciones. Primero necesita un lugar donde su voz no sea un choque». Daniel no entendió del todo, pero algo se movió en él, como cuando uno encuentra una palabra que llevaba buscando sin saberlo. Esa misma tarde, al cerrar el taller, Daniel atendió una llamada de su hermana. Discutieron por un tema familiar. Él subió la voz, ella colgó. Daniel, enojado consigo mismo, caminó hacia el parque viejo del borde del pueblo, el de los columpios. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Oxidados. Se sentó. Una niña jugaba a pocos metros, cantando bajito. Alguien se acercó y le tendió una botella de agua. Era el hombre del café. «Parece que el día también te empapó», dijo con una sonrisa sin juicio. Daniel aceptó el agua y, para su sorpresa, habló. Le contó de sus enojos, del auto que lo salpicó, de Tomás, del dibujo en la basura, de la conversación con la encargada. Habló de sentirse invisible cuando no lo toman en cuenta y de sentirse atacado cuando lo corrigen. «No sé por qué soy así», dijo al final, mirando sus manos. El hombre lo escuchó sin interrumpir, ni una vez. Cuando Daniel terminó, el silencio no pesó, abrió espacio. «Me llamo Julián», dijo por fin el hombre, «y si te sirve, yo también fui como tú». Daniel soltó una risa sin alegría. «¿De veras?», Julián asintió. «Creía que el mundo me debía respeto, atención, exactitud. No entendía que había puesto mi paz en manos de todos. Cualquiera podía venir y apretar el botón». Daniel se quedó pensando en esa imagen. Un botón rojo en su pecho que cualquiera podía apretar. Esa noche Daniel volvió a casa distinto. No tranquilo, pero distinto. Abrazó a sus hijos con torpeza, ayudó a Clara a lavar los platos y se quedó un rato más en la mesa, sin mirar el teléfono. Antes de dormir, recordó las palabras de Julián y las repitió en voz baja, como probándolas. «Puse mi paz en manos de todos». Le sonó brutal y cierto. Los días siguientes, Daniel empezó a observarse. No a justificarse, a observarse. Se descubrió adelantando respuestas mientras el otro aún hablaba, preparando su defensa antes de escuchar el argumento, interpretando tonos donde no los había. Notó que su cuerpo era el primero en reaccionar. Hombros tensos, mandíbula apretada, la respiración corta, y comprendió que llegaba a las discusiones cansado de otras discusiones. No era el momento presente. Era la suma de 1000 pequeñas molestias que no sabía soltar. El cambio, si llegaba, no vendría solo con promesas al espejo. Necesitaba una forma nueva de pararse frente al mundo. Todavía no sabía cómo hacerlo, pero por primera vez no estaba buscando culpables afuera. Por primera vez quería aprender. Y fue entonces, en medio de esa mezcla de cansancio y ganas, cuando Julián apareció de nuevo, con un gesto sencillo que iba a abrir una puerta que Daniel no sabía que existía.
una manera práctica de no regalarle su día a nadie. Al día siguiente, Daniel encontró a Julián en el mismo café, leyendo el mismo libro, con la misma calma que tanto le llamaba la atención. Dudó en acercarse. No quería parecer desesperado, pero algo dentro de él lo empujó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Julián levantó la vista y sonrió. Claro, este lugar tiene muchas sillas, pero solo unas pocas conversaciones que valen la pena. Daniel se sentó. No sabía cómo empezar. Revolvía el azúcar en su taza, aunque el café ya estaba dulce. Finalmente dijo: «No sé qué me pasa, todo me irrita. Siento que la gente no piensa, que no respeta, y cuando exploto termino peor». Julián lo observó un momento, sin prisa. «No suenas muy distinto a lo que era yo», respondió. «Creía que los demás eran los que me robaban la paz, pero con el tiempo descubrí algo más incómodo. No eran ellos, era mi forma de mirar lo que hacían». Daniel frunció el ceño. ¿Y cómo se cambia eso? Primero, dejando de creer que el enojo es fuerza, dijo Julián. El enojo grita porque está asustado. Es una defensa que aprendimos para no sentirnos débiles, pero cuando lo usas para todo, termina volviéndose tu prisión. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo lento. Daniel bebió un sorbo. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pensando, ¿y si la gente de verdad es irrespetuosa? ¿Si me provocan? Entonces te están ofreciendo un regalo que no tienes por qué aceptar, respondió Julián con serenidad. Te ofrecen su veneno y tú decides si lo bebes o no. Esa frase se le clavó como un eco. Tú decides si lo bebes o no. De repente, Daniel entendió que durante años había estado aceptando todos los venenos que encontraba. Cada comentario, cada gesto, cada error ajeno, todo lo tomaba como algo personal. Era como si tuviera un vaso listo para recibir cualquier ofensa. Los días siguientes empezó a pasar más tiempo con Julián. No hablaban de teorías ni de libros complicados. Caminaban por el parque, observaban a la gente, y el anciano le pedía que mirara sin juzgar. Observa cómo reacciona la gente, le decía. Todos creen tener razón, y por eso discuten. Pero mira sus caras, ninguno es feliz. La razón que se defiende con gritos, en realidad es inseguridad disfrazada. Una tarde, Julián le propuso un pequeño ejercicio. Cierra los ojos un momento. Piensa en la última vez que te enojaste. Daniel obedeció. ¿Qué sentiste primero?, preguntó el anciano. Calor, como si algo subiera por el pecho, dijo Daniel. Exacto. El cuerpo habla antes que la boca. El truco no es no sentirlo, sino reconocerlo antes de que te controle. Si logras notar el calor antes de soltar las palabras, ya tienes medio camino ganado. Daniel sonrió con cierta incredulidad. Suena fácil cuando lo dices así. Nada que valga la pena es fácil al principio, contestó Julián. Pero cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando la mente como un músculo. Y los músculos crecen con práctica, no con teoría. Ese día regresó a casa pensando en todo eso. Mientras caminaba, se cruzó con un grupo de adolescentes que reían alto. Uno de ellos, sin querer, chocó su hombro. Daniel sintió el impulso de girarse y gritar, pero en el último segundo recordó las palabras. El cuerpo habla antes que la boca. Respiró hondo. El calor bajó. Siguió caminando. No pasó nada, pero dentro de él algo sí había pasado. Por primera vez había ganado una batalla silenciosa. Esa noche le contó a Clara lo sucedido. Ella lo escuchó con una sonrisa que mezclaba sorpresa y alivio. Entonces, ¿funciona?, preguntó ella. No lo sé, respondió Daniel. Pero por unos segundos no sentí la necesidad de demostrar nada. Durante las semanas siguientes, Daniel siguió visitando a Julián. A veces solo hablaban de cosas simples, la lluvia, los árboles, los sonidos del pueblo.
pero cada conversación tenía un hilo invisible que lo iba transformando. Julián no le decía, controla tu ira. Le decía, aprende a elegir qué te pertenece y qué no. No todo lo que escuchas es tuyo. Un día, en medio de una de esas charlas, Daniel notó algo curioso. ¿Sabes?, dijo. Hace unos meses, si alguien me interrumpía, sentía que me faltaba el respeto. Ahora me doy cuenta de que la mayoría ni siquiera lo hace a propósito. Simplemente están en su mundo. Eso es el principio de la calma, respondió Julián. Cuando dejas de tomarte todo como una ofensa personal, te liberas de una carga enorme. Daniel empezó a aplicar esa idea en todo. En el taller, cuando un compañero olvidaba algo, respiraba antes de hablar. En el tráfico, si alguien se le cerraba, pensaba, no es contra mí, ni siquiera me conoce. Cada día había pequeñas victorias, aunque a veces todavía perdía. Pero ahora, cuando se equivocaba, no se golpeaba con culpa, solo reconocía el error y seguía intentando. Una tarde, mientras descansaban bajo el mismo árbol del parque, Julián le preguntó, ¿sabes por qué nos enojamos tanto con los demás, Daniel? Porque no hacen lo que queremos, respondió él, casi sin pensar. Exacto. Pero lo curioso es que tampoco nosotros hacemos siempre lo que queremos. A veces somos impacientes, olvidadizos, groseros. Si podemos perdonarnos eso a nosotros, también podemos entenderlo en otros. Daniel guardó silencio. Le parecía tan obvio y al mismo tiempo tan difícil. Fue en ese momento que Julián tomó una rama del suelo y dibujó una línea en la tierra. De este lado está el control, dijo señalando la derecha, y de este lado lo que no puedes controlar. ¿Y qué hago con eso?, preguntó Daniel. Vivir del lado correcto. Si algo está del otro lado, no lo toques. Solo acepta que no depende de ti. Daniel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que entendía. No todo debía ser una lucha. No todo requería ganar. Algunas cosas simplemente había que dejarlas pasar. A propósito, dijo Julián antes de despedirse esa tarde, no todo el mundo está dispuesto a mirar dentro de sí como tú. Y hablando de eso, mientras escuchas esta historia, me da curiosidad saber algo de ti. ¿Has tenido algún momento en el que lograste mantener la calma cuando todo te empujaba a reaccionar? Me encanta leer esas experiencias en los comentarios. Siempre hay alguien que necesita esa misma lección y tus palabras pueden ayudarle más de lo que imaginas. Después de aquella tarde, Daniel sintió que algo en su forma de vivir empezaba a reacomodarse. Ya no era el mismo, aunque aún quedaban pruebas por venir. Porque aprender a no reaccionar no es un instante. Es una práctica que la vida te pone a prueba todos los días. Y la verdadera prueba estaba por llegar. Los días pasaron, y aunque Daniel se sentía más consciente de sí mismo, no todo era fácil. Cambiar viejos hábitos es como intentar domar un caballo que ha corrido desbocado toda su vida. A veces creía avanzar, pero bastaba un mal día para volver a tropezar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el televisor encendido de fondo dio una noticia. La empresa para la que trabajaba enfrentaba recortes de personal. Daniel sintió un nudo en el estómago. Su primer impulso fue quejarse, pero respiró y se dijo en voz baja, «Todavía no ha pasado, no adelantes tormentas». Se fue al taller con el pensamiento dando vueltas. Todo el día hubo rumores. Gente preocupada, miradas de miedo. Cuando el jefe lo llamó a su oficina, sintió cómo el calor le subía por el pecho, ese mismo aviso de siempre, pero esta vez lo reconoció. Respiró despacio. «No dejes que te controle», recordó. El jefe le explicó que el recorte afectaría a varios empleados, pero que él permanecería por su experiencia. Daniel escuchó en silencio, asintiendo. Por dentro, la tensión se mezclaba con alivio. Y entonces comprendió que, si hubiera entrado gritando, probablemente habría perdido también su puesto.
Por primera vez, su calma había tenido un resultado real. Esa noche volvió a casa diferente. Clara lo notó apenas cruzó la puerta. «Hoy estás tranquilo», dijo ella. Daniel sonrió. «Creo que empiezo a entender que el control no está afuera, sino aquí», señaló su pecho. Pero la vida, como si supiera que alguien está aprendiendo a mantenerse en pie, siempre lanza una prueba más grande, y la de Daniel no tardó en llegar. Un sábado fue al mercado con su esposa. La fila para pagar era larga y el ambiente cargado. Una señora mayor discutía con la cajera porque le habían cobrado mal. Detrás de ellas, un hombre impaciente empujó el carrito contra la pierna de Clara. «Oiga, tenga cuidado», dijo ella con educación. El hombre apenas la miró. «Si no se apura, no me eche la culpa», respondió con soberbia. Daniel sintió cómo el pecho le ardía. La vieja rabia despertó como un animal. Todo en él pedía soltar una frase, marcar su territorio, defender a su esposa. El silencio pesaba, y el hombre lo miraba con una sonrisa provocadora. Clara le tomó el brazo. «Déjalo», susurró. «No vale la pena». Daniel cerró los ojos un segundo. Vio en su mente la rama de Julián dividiendo la tierra. De este lado lo que puedes controlar, del otro lo que no. Respiró lento. Cuando abrió los ojos, dijo con voz tranquila: «Buen día, señor. Pase usted». El hombre se quedó quieto, sorprendido. Nadie esperaba esa respuesta. Daniel sintió una extraña calma en el cuerpo. No era debilidad, era libertad. Mientras caminaban hacia el auto, Clara lo miró de reojo. «Hace un mes habrías hecho un escándalo», le dijo sonriendo. «Sí», respondió él, «y habría arruinado todo el día. Hoy no le di ese regalo». En los días que siguieron, las pequeñas pruebas continuaron. El vecino que estacionó mal y bloqueó su salida. Un cliente que reclamó un trabajo por un error ajeno. El compañero que lo interrumpía en cada reunión. Cada uno era un examen disfrazado de rutina. Y aunque no siempre ganaba, ya no se perdía tan fácil. Una tarde, Daniel llegó al café y encontró la mesa de siempre vacía. La silla de Julián, desocupada. Preguntó a la mesera y ella le dijo que el anciano había viajado, sin dejar dirección. Solo un sobre con su nombre. Daniel lo abrió allí mismo. Dentro, una carta escrita con tinta azul y letra firme. «Daniel, recuerda, no buscas eliminar el enojo, sino entenderlo. No luches contra él, obsérvalo y déjalo pasar, como quien ve una nube. Si lo reprimes, vuelve más fuerte. Si lo entiendes, se disuelve. La gente seguirá actuando como la gente, algunos con bondad, otros con torpeza. No los cambies, cámbiate tú. Y cuando alguien te ofenda, no reacciones. Respira y sonríe. Eso desconcierta al mundo y te devuelve a ti mismo. Nos veremos cuando la calma sea tu forma natural de estar». Daniel leyó esas líneas varias veces. No había promesas de milagros ni frases perfectas, solo verdad. La guardó en el bolsillo y salió del café con una sonrisa pequeña pero auténtica. Esa semana, el destino quiso ponerlo a prueba de nuevo. En el taller, Tomás, el aprendiz al que había humillado meses atrás, cometió un error en una pieza importante. El cliente llamó furioso. Todos esperaban que Daniel estallara, pero él se limitó a decir: «Tranquilo, Tomás, todos fallamos, lo arreglamos juntos». El silencio que siguió fue distinto esta vez. No era miedo, era respeto. Al día siguiente, Tomás se acercó y le dijo: «Gracias, Daniel. Pensé que iba a gritarme». «Y yo pensé que gritar me hacía fuerte», respondió él, «pero descubrí que la calma pesa más». Esa noche, sentado en el porche, Daniel miró el cielo. Había pasado tanto tiempo luchando con los demás que había olvidado lo que era estar en paz consigo mismo. El viento movía las hojas y él sintió algo nuevo. Ligereza. Ya no necesitaba tener la última palabra. Ya no buscaba ganar todas las discusiones.
Había aprendido algo que ningún libro enseña, que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Mientras veía a sus hijos jugar en el patio, recordó las palabras de Julián. Cuando eliges no reaccionar, no pierdes, te liberas. Y comprendió que esa era la libertad más valiosa de todas. Con el paso del tiempo, la gente del pueblo comenzó a notar el cambio. El mismo Daniel, que antes discutía por todo, ahora escuchaba antes de hablar. El que gritaba para tener razón, ahora sonreía y decía, «Tienes un punto». Y lo curioso es que el respeto que buscó toda su vida a gritos llegó cuando aprendió a guardar silencio. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, se encontró con un viejo conocido que lo miró sorprendido. «¿Tú? ¿El que antes se enojaba hasta por el clima?», bromeó. Daniel rió. «Sí, a veces todavía me tienta, pero descubrí algo. No vale la pena perder la paz por demostrar que tengo razón». El hombre se quedó pensativo y asintió. «Ojalá todos entendiéramos eso», dijo, alejándose. Daniel se sentó en la banca de siempre. El viento movía las hojas como si le hablara en voz baja. Sacó del bolsillo la carta de Julián, ya arrugada por los días, y la leyó una vez más. Cada frase tenía más sentido ahora que la vivía. No solo la entendía. La gente no te quita la calma, solo te muestra cuánto te falta por conocerla. Esa línea, subrayada con tinta azul, parecía escrita para él. Miró a lo lejos y pensó en todo lo que había perdido por reaccionar. Momentos, personas, oportunidades, sonrisas. Pero también pensó en todo lo que había ganado desde que decidió cambiar. Silencio, claridad, respeto y una paz que ya no dependía de nadie más. En ese instante comprendió la lección final. No se trata de que el mundo deje de provocarte. Se trata de que nada logre sacarte de tu centro. Porque cuando alguien te ofende, te grita o te ignora, en realidad te está ofreciendo su caos. Y solo tú decides si lo aceptas o no. Daniel sonrió. No con superioridad, sino con alivio. Porque al fin entendía que controlar sus reacciones no era una muestra de debilidad, era su mayor victoria. Voz en off con tono cálido. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en esto. ¿Cuántas veces regalaste tu paz por cosas que no valían la pena? Tal vez hoy sea el momento de recuperarla. Si esta historia te hizo pensar, te invito a dejar en los comentarios qué parte te tocó más. Me encanta leer lo que cada historia despierta en ti. Y, si quieres seguir escuchando relatos que te ayuden a entenderte mejor, suscríbete, comparte este video y ayúdame a llevar más mensajes como este al mundo. Porque al final, no puedes evitar que haya ruido afuera, pero sí puedes elegir vivir en silencio por dentro.